Bona tarda de nou, molt pendents que reprengui al Suprem la declaració de Cristóbal Montoro, exministre d'Hisenda. Respondrà ara a les defenses. Abans, entre altres, ha dit que veu indicis de prevaricació en l'actuació de la Generalitat. I expliquem també que avui el testimoni que ha estat més esperat ha estat el de Mariano Rajoy. Ara, però, continua aquesta declaració que els explicàvem de Cristóbal Montoro responent les defenses aquí a la sala segona del Suprem. Usted se ha referido a esta labor de asesoramiento de personal del ministerio que usted dirigía. Mire, disculpe, incluso para conocimiento de todas las partes y del propio testigo, ¿podría usted decir a quién defiende? Sí, con la venia del tribunal al señor Carles Mundó. Sí. No hace falta, señor Montoro, que se escore, porque es que si no, no se graba. Entonces, escuche usted la pregunta, pero luego, al responderla, lo haga en la dirección del micrófono. Sí, con la venia del tribunal. Señor Montoro, usted se refería a esta labor de asesoramiento de personal del ministerio que usted dirigía. Y la pregunta que quería hacer es si sabe usted desde cuándo se producía este asesoramiento. A la Guardia Civil, ¿eh? Se produjo a partir de que se inician esas investigaciones y el Ministerio, insisto, y yo mismo dispuse que estábamos a disposición de los órganos investigadores para contrastar ese tipo de informaciones y para hacerlo, digamos, identificable en lo que fuera que escapaban al control ordinario. ¿Y puede concretar un poquito la fecha, aunque sea el mes y el año? No, la fecha, porque lo que hace el ministro es disponer. A partir de ahí da comienzo los trabajos, las colaboraciones, y yo no conozco ningún tipo de investigación. Por ejemplo, incluso alguna de ellas que me han mostrado, pues la verdad es que es la primera vez que la veo. O sea que eso es también lo habitual y lo normal. El ministro no entra nunca en ningún tipo de expediente de investigación concreto. Sí, perdón, y ese cuadro que le han mostrado, la acusación popular, donde hay unas partidas conceptuales, dice usted que es la primera vez que lo ve. Perdón, ¿me puede hablar un poco más alto? Sí, dice que ese cuadro que le han mostrado la acusación popular, donde aparecen desarrolladas unas partidas conceptuales, que forma parte de un atestado de la Guardia Civil, dice usted que es la primera vez que lo ve. No, digo que es la primera vez, pero me refiero que sé que existe, pero no en el sentido del detalle del cuadro, en el sentido que yo no conozco. Por tanto, no conoce el detalle de la del cuadro. Investigación. Y además que no debo conocerlo. Para eso están los equipos que están colaborando, que están elaborando. Lo que sí que sé es que está haciéndose ese trabajo y esa colaboración, que, insisto, parte de la denuncia del propio Ministerio. Y la persona encargada, dijo usted que era la abogada jefa de... Exactamente, ¿nos podría decir el nombre? Sí, es de doña Carmen Tejera. Sigue siendo la abogada jefe, que se llama abogada del Estado jefe del Ministerio de Hacienda. ¿Sabe usted si a día de hoy todavía se está desarrollando este proceso de asesoramiento con la Guardia Civil? Pues la verdad es que no me consta. Porque supongo que ya se seguirá también en términos de lo que son las instrucciones, se está asesorando también las instrucciones procesales que se están desarrollando en Barcelona, en el juzgado de instrucción número 13. Y usted sabe, me imagino que me dirá que no lo sabe, pero yo lo tengo que preguntar, si se levantaba alguna acta de estas reuniones que podía tener la abogada o el personal designado por la abogada con los miembros de la Guardia Civil. Ya le insisto que no conozco ni siquiera el contenido de esas investigaciones, como es lógico. Una cosa es la acción del ministro relativa a que ofrece a los órganos de investigación y otra son ya las reuniones concretas, la elaboración concreta de esos informes y demás. Por eso también en esa entrevista en que se refería antes el Ministerio Fiscal yo afirmo
que existen investigaciones judiciales en marcha. Es que lo digo literalmente, uno de los entrecomillados. Claro, que conozco que existen investigaciones judiciales en relación con la malversación. O sea, quiero decir, en ese sentido existe la colaboración. Pero es que eso es lo que debe funcionar, la colaboración entre las instituciones. Y el Ministerio de Hacienda y Función Pública, anteriormente Administraciones Públicas, es realmente una de las grandes administraciones del Estado y está para colaborar con las otras administraciones del Estado y, en concreto, con la Administración de Justicia en procesos tan importantes como el que se está desarrollando en el día de hoy. Sí, aprovecho para preguntarle sobre ese artículo, porque en este artículo que está publicado es de abril de 2018, es decir, ya se celebró el referéndum. Entonces, el Ministerio Fiscal le ha preguntado sobre, que dice usted que el tema de los locales, y concretamente lo que dice básicamente es que utilizar un local también puede ser constitutivo de un delito de malversación. Pero la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿por qué en ese artículo, si hay alguna razón especial, solamente se refiere a esa partida conceptual, que es una de varias que aparecen en ese cuadro o que forman parte de las denuncias, imagino, que se presentaron por su ministerio a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas, según nos ha contado? Bueno, eso es porque en términos periodísticos, en términos de anuncios públicos, se simplifica, y el primero que simplifica es quienes tenemos esa responsabilidad política, ¿no?, de explicar. A veces simplificamos demasiado, ¿no?, de asuntos complejos. Pero no me refiero, en este asunto, en esta materia, no me parece demasiado el que funcionarios públicos abran lugares públicos para realizar actos ilícitos. Es que este tipo de singularidad, realmente, si esto ya no es un delito, pues no sé lo que es. Alguien ha abierto un lugar público para que se celebre un acto ilegal. Es así de claro y de contundente. Por eso me refiero, ¿cómo no va a haber malversación si hay funcionarios públicos, autoridades públicas que están abriendo locales públicos? A eso me refiero. Sí, y eso es lo que quería decir. Sí, pero señor Montoro, no hace falta que usted haga un esfuerzo de calificación de esos hechos. Sí. Sé que se refiere a unas declaraciones periodísticas, pero aún así intente ya, en la medida en que estamos en el examen de un testigo, intente no hacer una calificación jurídica de los hechos. Sí, con la venia, señoría. Mire, usted ya se ha referido a los diferentes acuerdos que adoptó el Ministerio, que empezaron en noviembre del 2015, que se, digamos, enfatizaron en julio de 2017 y después el 15 de septiembre de 2017. La pregunta es si a raíz o como consecuencia de estos acuerdos que adoptó la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, la interventora general de la Generalitat tenía que remitir certificaciones periódicas de información detalladas sobre el control del gasto público. Así es, claro. Efectivamente, este es el sentido del control que se implanta. Es un sentido de control, insisto, en el año 15 y en el año 17 es un control de legalidad en la materialización del presupuesto de la Generalitat. Y el que aplicamos a partir de mediados del 17, ese es un control de pagos, es un control diferente, es un control ya total, donde ni siquiera se transfiere a la Generalitat de Cataluña los fondos a los que tiene derecho la LOFCA, sino que se transfieren a la cuenta del Banco de España, contra la que se va pagando la ejecución del presupuesto de la Generalitat. Y, por tanto, eso es un sistema nuevo, absolutamente nuevo, de control, que fue recurrido por la Generalitat intervenida. Tengo que decir que era mi misma persona la que sustituía al vicepresidente en ese departamento y yo permití que se llevara adelante ese recurso ante el Supremo y el Supremo avaló al rechazar ese recurso este sistema de control de pagos. Esto es muy importante porque el precedente que sienta
para los siguientes gobiernos de España en términos de que puede, no ya el Consejo de Ministros, sino la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, amparándose en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, puede intervenir cualquier administración ante la duda de que con un presupuesto público se esté materializando una acción ilegal. ¿En algún momento usted o las personas designadas por usted tuvieron que hacer algún requerimiento formal o informal a la Interventora General de la Generalitat por no remitir o remitir mal o incompletos o con alguna carencia esos certificados de información que iba enviando de forma periódica? Sí. No. Si le tuvieron que hacer algún requerimiento formal o informal de que no se enviaban bien o que se enviaban de forma incompleta o que no daba la información a la Interventora General de la Generalitat. Sí que hubo varios requerimientos. Se le iba en términos de que completara la información que se había remitido y todo eso está también en la contestación al magistrado instructor. Lo tienen ahí en todos los archivos y lo tienen, por tanto, en la instrucción. ¿Y cumplió la Interventora General de la Generalitat, cumplió esos requerimientos finalmente? Cumplió todos, excepto aquellos que fueron objeto de denuncia ante la Fiscalía, porque lo que significa es que hay indicios de ilegalidad. ¿Pero por la información que enviaba la interventora o por el concepto que aparecía en esos informes? Por la información contable presupuestaria que tiene el Ministerio después de recabar la información a la intervención de la Generalitat. Después de esa carta que le envió el señor Junqueras, que ha comentado y ha respondido a preguntas de las acusaciones, ¿siguió la interventora enviando la información periódica? ¿Siguió después, enviando esa información, esos certificados, la interventora? En paralelo a la carta del vicepresidente de la Generalitat, la interventora de la Generalitat envió otra carta diciendo que había recibido órdenes de interrumpir esa información. Esa fue la carta que también motivó el que fuera objeto de denuncia ante la Fiscalía por la Secretaría de Estado de Hacienda, que es el órgano competente en el Ministerio para ejercer ese control. Yo anuncié públicamente en una rueda de prensa tras Consejo de Ministros que habíamos hecho esa denuncia el jueves por la noche, el jueves anterior al Consejo de Ministros del viernes, y la interventora reanudó la información el lunes siguiente. Es decir, que sí siguió enviando la información. Sí, se reanudó la información, efectivamente. Y esto, hasta que se aplicó el 155, fue así, ¿no? Siguió enviando la información. Sí. Efectivamente, claro, es que estaba en su obligación de hacerlo es una pregunta objetiva. Y cambió de opinión ante la denuncia, insisto. Muy bien. Cuando hice pública que se había hecho esa denuncia. Evidentemente hubo un cambio de posición manifiesto, porque ya le digo que la información la tuvimos al lunes siguiente. Muy bien, pues no hay más preguntas, señoría. Muchísimas gracias, señor letrado. ¿Hay alguna pregunta? Señor Pino. Con la venia, excelentísimo señor. Mire, antes de la pausa, el Ministerio Fiscal le preguntaba si personal cualificado del Ministerio había auxiliado a la fuerza policial en la elaboración del atestado, del informe sobre las cuestiones económicas. En dicho informe que elaboraron hay una partida que la Guardia Civil, imagino que asesorada por personal del Ministerio, atribuye a un gasto de 980.313,76 euros de la mercantil Unipos, que son los envíos postales. Con posterioridad, la administradora concursal de esta mercantil entró en concurso, hizo un informe diciendo que no se debía ninguna factura ni que se había cobrado ninguna factura por parte de la Generalitat. Este informe está aportado por la Abogacía del Estado a este procedimiento. ¿Tuvo usted conocimiento de la existencia de este informe posterior de la administradora concursal que desmentía el informe elaborado por la Guardia Civil con el asesoramiento de personal cualificado del Ministerio? No, ya le he dicho que
que no he tenido conocimiento de los informes concretos y además que no me parece pertinente que el ministro entre en esos informes y lo que no me extraña es que no se haya cobrado. Es que, ¿por qué no se ha cobrado? No aparece ninguna factura porque están intervenidos, pero el acto de ilegalidad no nace en el cobro, sí, disculpe, nace en el devengo. Disculpe, señor Montoro. El concepto jurídico sobre el acto de ilegalidad, si no le tiene inconveniente, le corresponde a los señores magistrados. Usted es testigo, no es jurista y creo que no, por eso digo debería que dar de lecciones supuesta, al tribunal sobre los conceptos del delito de apropiación indebida. Vamos a formular una pregunta. Cuando usted habla de ilegalidad, más que utilizar ese término, trate de describirnos qué es lo que usted percibe en esos documentos contables. Sí. No, es que ¿Qué es lo que percibe usted? No, vamos a ver, los documentos contables, lo que percibes es una intención. Llámele así, ¿no? Quiero decir, para no sé ya cómo ser más neutro, ¿no? Una intención. Entonces, la intención, claro, dice, no lo he concretado, claro, porque no lo has concretado porque no tienes los medios de pago, pero tienes la intención de hacerlo, ¿no? Eso es lo que llamaríamos también en técnica contable el criterio de devengo. Entonces, pero lo que muestra es la efectividad del control. Que no lo he entendido. ¿Criterio de? ¿Perdón? Ha dicho usted, en términos contables llamaríamos criterio de. No, quiero decir, contables nace la obligación. O sea, nace la obligación, pero no se puede ejecutar. Y entonces es lógico que diga, oiga, yo no he cobrado. Ya, pero no ha cobrado, pero alguien ha contraído esa obligación, pero no puede cobrar porque está interrumpido el proceso, que precisamente ese es el control. Está interrumpido el proceso y a eso me refiero de la efectividad del control que estamos haciendo. Quería hacer solo una, pero ante la respuesta del testigo me he obligado a hacer más. Si usted me acaba de contar a la sala que no tiene conocimiento exhaustivo de los informes, ¿usted conoce si la Generalitat de Cataluña hizo algún encargo profesional a Unipost? Y si es así, si usted lo ha visto. Que estoy razonando sobre lo que usted me está exponiendo. Y yo le estoy haciendo una pregunta en el sentido de que usted me pone un caso concreto y yo le estoy razonando sobre la base y además poniendo en valor lo que es el control y el control de pago que establecimos. Que no es extraño que cuando existe un control de pagos de esa envergadura, pues se pueda contraer una obligación y luego no materializar un pago. Sí, pero mire, señor Letrado, yo no estoy en la... Perdón, señor Montoro, mire, el señor Letrado lo que le quiere fundamentalmente preguntar, si yo no he entendido mal, es si tiene usted constancia de que la Generalitat encargó algo a Unipost. Era esto lo que quería preguntar. Es fundamentalmente si usted tiene constancia o no tiene constancia. A mí me consta que ha habido un requerimiento de la Guardia Civil, en lo que he conocido, ¿no? O sea, en términos de las papeletas, pero no tengo constancia porque yo lo he estudiado esos expedientes y en ese sentido el tribunal puede recabar las pruebas periciales, la información pericial. Correcto. Es suficiente. Y entonces le pregunto, si usted no conoce con exactitud si la Generalitat hizo el encargo, ¿por qué habla usted de intenciones de pago o no pago? Porque ha habido las denuncias hechas por el Ministerio en relación con, efectivamente, determinados compromisos que está haciendo la Generalitat y tal, y que no es satisfactoria la explicación que nos está dando la Administración de la Generalitat a ese respecto. Pero yo le estoy hablando no de la Administración de la Generalitat, yo le estoy diciendo que la administradora concursal que ha analizado el concurso de Unipost, hace un certificado, pero que además, un certificado de informe que lo ha presentado la propia Abogacía del Estado, en el cual se dice que no hay nada, que no hay ningún importe que se debe, que no hay ninguna factura pendiente y que no había nada devengado. Y yo le pregunto, porque usted ha sido muy contundente y ha hecho unas afirmaciones, a mi modo de entender, graves para los acusados, no tenían intención de pagar. Señor Letrado, sí, disculpe. Vamos a evitar el debate sobre la prueba de si esa factura está bien emitida, si esa factura hay que cobrarla, si es correcto o no es correcto el informe del administrador concursal. No vamos a debatir, y menos usted con el testigo, si efectivamente esa factura era exigible, si esa factura estaba correctamente emitida. Eso será objeto precisamente
del debate sobre la prueba, pero no lo haga con el señor Montoro. Y pido disculpas, me he visto obligado, ya he dicho que quería hacer una, me he visto obligado a hacer más ante la respuesta correcto. Me ha parecido inoportuna de un testigo. No hay más preguntas, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues, señor Montoro, muchas gracias por su presencia y puede marcharse. Recoja, por favor, el carnet. Vamos a llamar ahora a doña Marta Pascal. Doncs acaba la declaració de l'exministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que ha defensat l'estricte control que es va fer de les finances de la Generalitat i també s'ha hagut de justificar en aquest cas les afirmacions que va fer assegurant que no s'havia destinat ni un euro públic al referèndum. N'ha explicat els matisos, ha dit que es referia als preparatoris i també ha dit que el Ministeri va enviar denúncies a la Fiscalia General i a la Fiscalia del Tribunal de Comptes d'activitats del Diplocat i dels costos de l'1 d'octubre. Fins aquí, doncs, la declaració del ministre d'Hisenda i ara serà el torn de declarar de Marta Pascal, portaveu de Convergència des del 2015 al 2016 i coordinadora general del PDeCAT del 2016 al 2018. Amb ella començaran les declaracions de també l'expresidenta del Parlament, Núria de Gispert, Eulàlia Reguant i Antonio Baños. Podríem dir doncs, que els membres del govern espanyol citats per avui amb Cristóbal Montoro han acabat doncs, les seves declaracions. Pendents de que qui entri a la sala sigui ara Marta Pascal. Buenas tardes, doña Marta. Siéntese ahí, por favor. Mire, antes que nada, disculpe por el retraso. El retraso, piense que es la expresión del ejercicio del derecho de defensa, del deseo de las acusaciones de esclarecer los hechos y por eso es precisamente por lo que nos hemos dilatado más de lo que nos hubiera gustado. ¿Usted jura o promete decir la verdad? Lo prometo. Tiene que decirnos, por favor, así lo exige la ley, el nombre, apellidos, paterno-materno, edad, estado y profesión. Pues Marta Pascal Capdevila, 35 años, casada y historiadora y politóloga. ¿Conoce usted a alguno de los acusados? Sí. ¿Tiene alguna relación de parentesco, consanguinidad, afinidad, alguna relación laboral, de algún tipo que le impida o le condicione a la hora de responder con verdad a las preguntas que se le formulen? Bueno, muchos de ellos son amigos, otros conocidos. Eso no le va a impedir contestar con verdad. En absoluto. Ya sabe usted también que el Código castiga con penas privativas de libertad el falso testimonio. Venga. Le ha propuesto la acusación popular, por eso le pido, por favor, que responda usted a las preguntas que le va a formular la acusación popular. Mire, no hace falta que se incline, sino que escuche usted las preguntas, porque si luego nos habla mirando para la acusación popular, tendrá el problema de que no quedará grabada su respuesta. Sí, con la venia de la sala. ¿Ha ocupado usted algún cargo público representativo hasta el año 2017? Fui diputada del Parlamento de Cataluña desde mayo de 2013 hasta enero de 2018. ¿Conoce o sabe si existió una estrategia desde ANC u Òmnium Cultural o alguno de sus representantes, señor Sánchez o señor Cuixart, para ocupar los colegios empleados como puntos de votación en el referéndum del 1 de octubre? No me consta. ¿Le consta o sabe si fue el señor Puigdemont quien tomó la decisión? Vamos a ver, señor letrado. Antes, recuerde que también hemos declarado impertinentes algunas de las preguntas cuando a lo que se refiere es a lo que pudieron hacer otras personas. Pregunte respecto de hechos concretos que ella, hechos además de relevancia jurídica, que ella haya podido percibir por sus sentidos. Sí. Más que la constancia sobre lo que pudo alguien planear, si no se basa en un conocimiento concreto y expreso, pues nos perdemos en la pregunta. Gracias, señor presidente. ¿Ha estado usted en alguna reunión con el señor Puigdemont hasta que dejó su cargo representativo?
Sí. En esas reuniones le transmitió el señor Puigdemont si fue él que tomó la decisión de convocar el referéndum del 1 de octubre. Bueno, con el presidente Puigdemont pues hemos hablado de muchas cosas, he compartido con él muchas cosas y evidentemente él junto a su gobierno pues tuvieron la dirección política del referéndum. Pero le preguntaba específicamente si él le transmitió el que fue el que tomó la decisión para convocar ese referéndum. Si no lo he entendido mal, ha dicho que él, junto a su gobierno, fue el que tomó la decisión política del referéndum. Bien, pues aclarado. Muchas gracias, señor presidente. No hay más preguntas. ¿El Ministerio Fiscal tiene alguna pregunta? Sí, alguna pregunta. ¿Usted conoce el documento Enfocat? La verdad es que no lo conocía hasta que se publicó en un medio de comunicación, un digital concretamente. ¿Sabe que fue encontrado en el domicilio de Jouvet, en un registro ordenado por el juez? Esto leí en la prensa. Sí. ¿La hoja de ruta la conoce, la oficial, la de 30 de marzo del 2015? La conozco. La conozco. Sí. ¿Hubo ahí un concierto entre diferentes partidos políticos y asociaciones civiles para conseguir para abrir el proceso de independencia? Bueno, yo le puedo hablar de mi partido, en su momento Convergencia Democrática, ahora el Partido Demócrata, y nosotros entre nuestro ideal más firme está, pues evidentemente, la independencia, pero también el progreso de los ciudadanos de Cataluña. ¿Conoce los comités estratégicos y ejecutivos de que se habla en el documento de Enfocat o no los conoce? No los conozco. No los conoce. Bien. Usted estuvo el 20 de septiembre en la Consellería, ¿verdad?, en Vicepresidencia de Economía. ¿Es así? Sí, sí. ¿Acudió convocada por las redes sociales? Yo tuve conocimiento de esta concentración espontánea que se produjo por las redes sociales, evidentemente, por los medios de comunicación y acudí. ¿Fue por la tarde? Fui por la tarde. Fue por la tarde. ¿Vio los coches de la policía destrozados? Porque No. ocurrió a la 1 de la tarde, ¿no los vio? No. ¿Estaba lejos de la puerta? Estaba lejos, sí. Sí. ¿Y vio que había una gran concentración de personas? ¿Supo que se desarrollaba un registro judicial? Había mucha gente, como usted menciona, y supe después, por los medios de comunicación también, pues que había una comitiva judicial dentro del Departamento de Economía. ¿No sabe cómo salió esa comitiva judicial? ¿No le consta? En aquel momento yo no... Se enteró luego, ¿no? Sí. Bien. Se enteró también de los acontecimientos del día anterior en Niposte, el 19 de septiembre, cuando se obstaculizaron también registros y entradas del secretario judicial. ¿Supo de esto? Por los medios de comunicación supe de esta acción, sí. Sí. ¿Recuerda usted algunas de sus declaraciones, por ejemplo, el 29 de septiembre del 2017? Y si los catalanes desbordarán las urnas y luego proclamaremos la independencia, ¿recuerda usted si dijo eso? Sí, es posible que lo dijera. Que ningún juez, ningún guardia civil, ningún tribunal, y menos el señor Rajoy, nos podrán frenar. Esto es imparable. ¿Recuerda eso? Sí, es posible que lo dijera, mencionando que el problema político en Cataluña no lo tienen que resolver los jueces, sino que se tiene pues que resolver políticamente. Sí. El 2 de octubre del 2017, recuerda, se hizo unas declaraciones también a la prensa sobre la ley de transitoriedad. ¿Qué día? Perdón. Sí, le repito, el 2 de octubre del 2017. Es posible que hiciera declaraciones. El contenido era, se ha aprobado la ley de transitoriedad y se aplicará y nos hemos ganado el derecho a ser un Estado independiente. ¿Recuerda eso? No lo recuerdo con precisión, aunque yo defiendo que entre nuestros ideales más nobles está la independencia de Cataluña, conseguida por fines pacíficos a través de un referéndum acordado, con lo cual es posible que yo pues, mencionara este anhelo de libertad que tenemos los catalanes. En varias ocasiones ha dicho que no es partidaria de la vía unilateral. Es cierto y además pues cuando se me pidió opinión respecto a la vía unilateral, pues yo defendí pues que era mejor otras opciones, evidentemente el diálogo, el acuerdo y concretamente cuando se tenía que tomar una decisión, que era o convocar elecciones o bien declarar la independencia, le trasladé al presidente Puigdemont mi opinión de que se tenía que pues, convocar elecciones y también
trasladé la opinión de algunos referentes políticos de mi formación política, antigua, Convergencia Democrática y ahora el Partido Demócrata, de que convocar elecciones era la mejor opción. Ninguna pregunta más, señoría. Muchísimas gracias, excelentísimo señor fiscal. ¿Alguna defensa tiene alguna pregunta? Perdón, discúlpeme. La Abogacía del Estado tiene la palabra. Sí, una pregunta. ¿Cuándo tuvo conocimiento o cuándo se le trasladó la voluntad de convocar un referéndum unilateral? ¿Cuándo tuve conocimiento? Sí. Bueno, es verdad que creo que en julio, agosto, o sea, en verano de 2017, pues ya se empezó a hablar, si no me falla la memoria, de que pues había esta voluntad. Y en todo caso, esto es algo que era compartido y era hablado con muchísima gente. ¿Tuvo usted conocimiento del texto de la proposición de ley? ¿En qué momento? ¿Perdón? De la proposición de ley de referéndum. ¿Cuándo tuvo conocimiento del texto? Yo era diputada en el Parlamento de Cataluña, con lo cual, pues cuando la dirección del grupo parlamentario nos informó, como en cualquier otro pleno, cuando se producía, había en el orden del día cualquier documento que se tenía que aprobar en formato de ley, en formato de moción, en formato de propuesta de resolución, pues evidentemente los diputados recibíamos la información pertinente para saber a qué nos teníamos que había que defender y cuál era el posicionamiento de nuestro grupo. Supongo que tuve conocimiento en aquel momento. ¿Y cuándo conoció usted que se iba a someter a votación el día 6 la ley de convocatoria de referéndum? Pues no se lo podría precisar, pero supongo que también en la reunión de grupo que se nos informó de cómo se vendría aquel pleno del Parlamento. Ninguna pregunta más. Muchísimas gracias a la Abogacía del Estado. ¿Hay alguna pregunta? Sí, una pregunta. Cuando ahora acaba de manifestar que tuvo conocimiento de la voluntad de organizar un referéndum, ¿conoció también la voluntad de abandonar la vía del diálogo por parte del presidente Puigdemont y su gobierno? No, de ninguna manera. A mí me consta, y además lo hablé con el presidente Puigdemont muchísimas veces, que la voluntad absoluta era de hablar, de dialogar, de acordar. Me consta que su voluntad era el referéndum acordado. De hecho, me acuerdo perfectamente de una conferencia que hizo el presidente Puigdemont en otoño creo que el otoño de hace un par de años, en que él ya manifestaba las ganas, ¿no?, de dialogar, de hablar de todo, y en cualquier comparecencia pública que él hizo, él y todos los miembros del Gobierno, pues así lo plantearon: diálogo, diálogo y diálogo. No hay más preguntas, señoría. Muchísimas gracias. Con la venia de la excelentísima sala. Vale, perdón. Sí. Adelante. Sí. Señora Pascal, me ha parecido entender que a preguntas de la Abogacía del Estado usted ha dicho que la ley del referéndum estaba incluido en un orden del día, pero no sé si no me ha quedado claro si se refería a la reunión del grupo parlamentario, porque yo le pregunto, ¿se acuerda si el día 6 y 7 las leyes se introdujeron por una alteración del orden del día vía 81.3? Sí, seguramente no me he expresado con claridad, pero se pusieron en el orden del día a través de una petición de cambio del orden del día que estaba preestablecido. De acuerdo. ¿Recuerda si en los días 6 y 7 los grupos pudieron presentar, todos los que lo consideraron oportuno, enmiendas? Pues no lo recuerdo con exactitud, pero creo que sí. ¿Recuerda que se presentaron enmiendas? De acuerdo. ¿Todos los grupos tuvieron la oportunidad de expresar su posición o de hablar? Seguro que sí, porque el talante de la presidenta Forcadell siempre fue de dar la palabra a todos los grupos parlamentarios, sin excepción. De acuerdo. ¿Y recuerda incluso si hablaron más los de la oposición? ¿Disculpa? ¿Recuerda incluso si hablaron durante más tiempo los grupos de la oposición? Esto no se lo podría concretar porque quien controla los tiempos de los diputados son los miembros de la mesa, y yo era diputada rasa, con lo cual no se lo podría precisar con exactitud. De acuerdo, no hay más preguntas. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, con la venia de la sala. En relación al 20 de septiembre, usted ha dicho que acudió por la tarde a la concentración. Sí. ¿Recuerda usted qué tipo de gente había, qué ambiente había cuando usted llega a la concentración? Gente pacífica, normal, que se manifestaban de forma tranquila, insisto, pacífica.
una manifestación espontánea como tantas hemos visto en estos tiempos. ¿Cuánto tiempo estuvo allí, aproximadamente? A lo mejor un par de horas. ¿Recuerdas si se había instalado un escenario improvisado en Gran Vía con Rambla Cataluña? Creo que sí. ¿Recuerda usted si en ese rato que estuvo vio actuaciones musicales sobre este escenario? Sí. Ninguna pregunta más, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, puede usted marcharse. Le vuelvo a reiterar en nombre de la sala nuestra petición de disculpas por el retraso. Gracias. Coja su carnet, por favor. Vamos a llamar a don Antonio Baños, por favor. Baños. Doncs Marta Pascal, diputada al Parlament fins al 2018, recordem-ho també, exportaveu de Convergència i excoordinadora general del PDeCAT, que ha reconegut que Puigdemont, juntament amb el seu govern, va prendre la decisió de fer el referèndum. Ha dit que el 20S ella personalment va anar a la seu d'Economia, però que no va veure cotxes destrossats de la Guàrdia Civil, i ha posat de manifest que no ha estat mai partidària de la via unilateral i que convocar, segons ell, eleccions era la millor opció. Ha explicat també que el problema de Catalunya no l'han de resoldre els jutges, sinó que s'ha de trobar, ha dit, una solució política. I ara veiem que aquí entre la sala és Núria de Gispert, expresidenta del Parlament, però en canvi qui ha convocat ara a declarar Marchena ha estat Antonio Baños, recordem-ho, cap de llista de la CUP el 2015 i el gener del 2016. Baños va renunciar a l'acte de diputat en desacord en donar suport a una eventual investidura d'Artur, una investidura, volem dir, d'Artur Mas. Doncs amb aquesta petita confusió, anècdota, Núria de Gispert ha entrat i ara ha hagut de tornar a sortir. Esperem que sigui el torn de declarar d'Antonio Baños. Mentre esperem aquest testimoni, el d'Antonio Baños, expliquem també que qui ha declarat abans ha estat l'exministre d'Hisenda, ha defensat Cristóbal Montoro l'estricte control que es va fer de les finances de la Generalitat. També s'ha hagut de justificar de les afirmacions que va fer assegurant que no s'havia destinat ni un euro públic al referèndum. Ha matisat i ha dit que es referia en aquest cas als preparatius i ha dit que el Ministeri va enviar en canvi denúncies a la Fiscalia General i a la Fiscalia del Tribunal de Comptes d'activitats sobre el Diplocat i dels costos de la celebració en si de l'1 d'octubre. I abans hem escoltat un dels testimonis més esperats. Aquesta tarda ha obert la ronda de declaracions de la tarda. Ha estat Mariano Rajoy, expresident del govern espanyol, màxim responsable de la gestió de Catalunya durant l'aplicació del 155. Rajoy ha afirmat, entre altres, que va tenir diverses converses amb Artur Mas i amb Carles Puigdemont, però que va deixar clar des del primer moment que sobre el referèndum no hi havia res a parlar. I ara sí, Antonio Baños ja és a la sala i començarà en breu, doncs, la seva declaració. Buenas tardes. I mentrestant ho veuen a la finestra petita que tenim oberta al costat del Suprem, la sortida en directe en llibertat condicional de l'expresident blaugrana Sandro Rosell. Com poden veure, doncs, tenim la vista posada a tots els fronts. Ara escoltem Antonio Baños al Suprem. De las defensas de neutralizar esos argumentos. En consecuencia, piense que ese retraso está de alguna manera justificado. ¿Jura usted había dedicado el día a esto? Quiero decir que no... Bien, se lo agradezco. ¿Jura usted o promete decir la verdad? Sí, prometo. Estupendo. Le tengo que preguntar su nombre, sus apellidos, su edad, su estado y su profesión. Vale. Todo seguido. Antonio Baños Boncompain, edad 52, estado civil casado y profesión periodista. ¿Conoce usted a los acusados? Sí. ¿Tiene alguna relación de amistad íntima, de enemistad, de dependencia, de consanguinidad, de afinidad con alguno de ellos que le impida decir la verdad? No, me gustaría creer que son amigos. Estupendo. Quiero decir que ellos me consideran un amigo. ¿No le va a afectar esto, no le va a condicionar su disposición a decir la verdad ante el tribunal? No. Vamos a ver, le ha propuesto la acusación popular como testigo. En consecuencia, tiene usted que responder a las preguntas que le formule la acusación popular. Si me permite, señoría, yo me negaré a contestar. No puede. Que sí que puedo. No puede.
Bueno, pues no pienso contestar las preguntas que me haga escúcheme. Ese derecho solo lo tiene cualquiera de los imputados, cualquiera de los acusados, cualquiera de los procesados. Usted no viene aquí en ese carácter o con este carácter, usted viene como testigo. Para nosotros usted es un tercero que tiene una información, según alguna de las acusaciones, que interesa al tribunal para el esclarecimiento del hecho. En consecuencia, usted no tiene la libertad de negarnos a nosotros esa información. En consecuencia, usted tiene la obligación de responder, porque usted, insisto, viene como testigo y sus respuestas no suponen ningún grado de aceptación sobre la presencia de la acción popular, sobre su ejercicio por un partido político. Nadie va a interpretar eso como una adhesión a lo que, insisto, puede implicar el ejercicio de la acción penal por un partido político contrario a su ideario. Todo lo contrario. Aquí vamos a representarnos que usted está como un ciudadano que quiere contribuir al esclarecimiento del hecho. Y por eso no nos puede negar la posibilidad de responder a esas preguntas. Además, sepa, ya sé que no es necesario, pero sepa que el no responder a las preguntas que formule la parte que le ha propuesto tiene consecuencias o puede tener consecuencias penales para usted que el tribunal no quiere poner en marcha. Lo sé, pero ¿y si me niego? Mire, si usted se niega, hacemos constar en acta que se ha negado y a partir de ahí usted tiene que asumir la posibilidad de que incurra en responsabilidades penales por el hecho de que no quiere poner en conocimiento de este tribunal datos que el tribunal considera, en principio, a partir de la citación que le ha hecho como testigo una de las partes de este proceso, pues que no quiere poner a disposición del tribunal esa información. Comprendo perfectamente, pero por dignidad democrática y antifascista me niego a contestar y a reconocer y ser interrogado por Vox. Espero. No así, si me permite, por las otras partes, la abogacía del Estado y por la Fiscalía, a la cual sí que contestaría con sumo gusto. No, vamos a ver. Yo le explico. Con el fin de evitar el desenlace que no queremos poner en marcha, le repito, su dignidad democrática no está condicionada por la posibilidad de poner en nuestro conocimiento y se lo agradezco, elementos relacionados con el esclarecimiento del hecho. Le pregunto al señor letrado que ejerce la acción popular. ¿Tiene algún problema el letrado, y se lo pregunto a usted, de formular las preguntas a través de la presidencia? Es decir, el señor letrado me pregunta a mí y yo le paso a usted, le endoso la pregunta. Y le contestaré con mucho gusto. ¿Tiene algún inconveniente? Ningún inconveniente. Pues formúleme la pregunta y yo se la hago llegar al testigo. Perdón. Acusado todavía no, creo. Por la venia del excelentísimo señor presidente, para que tenga bien hacerle la pregunta al testigo, ¿desde cuándo es diputado de la CUP? ¿Entre qué fechas? ¿Desde cuándo es usted diputado de la CUP, por favor? No soy diputado, soy exdiputado y lo fui desde, no sé qué día me dieron el acta, pero a partir de las elecciones del 27 de septiembre del 2015. ¿Hasta qué fecha, por favor? ¿Hasta qué fecha, por favor? Creo que es el 4 de enero del 2006 que entregué, no, el 9 de enero del 2006 que entregué el acta. Si no es el 9 y es el 10, me disculparán, pero fue después de la votación al presidente Puigdemont, que entiendo que era el 9 de enero o el 10 de enero. Participó el testigo en una reunión el 7 de enero del 2016 con el señor Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Eulalia Reguant, el señor Rull, Turull y Ana Gabriel. Discúlpeme, me está preguntando la persona de Vox y entiendo que es usted quien me pregunta, porque entonces, de hecho, sí que le estoy contestando al señor de Vox, ¿no? Que es lo que he dicho que no quería hacer. Mire, no nos lo ponga difícil. Vale, no, de acuerdo. Sí. O sea, entendemos que la pregunta me la está haciendo la presidencia, ¿no? Mire, no quiero poner más pegas de las necesarias, pero no querría contestar. Hemos terminado. Se va a dejar constancia en acta. Muy bien. Que usted no quiere ni siquiera a través de la presidencia. Sí, es a través de la presidencia. Le preguntaba si estas preguntas eran a través de la presidencia. Pero usted sabe perfectamente que ha formulado Vox dos preguntas que yo le he pasado a usted. Perfectamente. Estaba en la formulación de la Solo tercera. le preguntaba si es así como funciona. Yo es que soy lego en esto. Sí, pues entonces le contesto. No, mire, vamos a poner término a su testimonio. Bueno. Vamos a dejar constancia en acta de que se niega usted incluso con la fórmula. No es cierto eso. ¿Perdón? Perdone, le he preguntado si...
responde. No me niego, no me niego. No me niego a contestar a la presidencia. No. Ya lo que ha dicho usted está muy claro. Lo que ha dicho está muy claro. He preguntado si es que era así. No, pero no vamos a entrar en debate. De acuerdo. Lo que ha dicho usted está muy claro. La solución que yo le he ofrecido también estaba muy clara. Y yo la acepto. No la ha aceptado. Perdone, no la entendía. Ha aceptado. No. Vamos a suspender, sí que la ha aceptado. Vamos a suspender 4 minutos. No se muevan, por favor. De acuerdo. A los 4 minutos continuamos. Doncs s'ha donat ara un moment controvertit a la sala. Antonio Baños, quan ha assegut i ha dit literalment que no volia respondre a les preguntes de Vox per dignitat democràtica, tot i no poder-ho fer per ser un testimoni, com li ha recordat Marchena. Li ha valgut una reprimenda per part del jutge, que li ha recordat l'obligació de respondre i que el fet de no respondre pot tenir conseqüències penals. Aquest fet ha provocat que Marchena s'oferís per fer d'intermediari perquè l'advocat de Vox formulés les preguntes i ell les traslladés, Marchena, personalment a Baños. Baños ha començat a respondre, però després ha reaccionat i ha interrogat Marchena dient-li si és que el que estava fent en realitat era respondre a les preguntes de Vox i que, per tant, aquesta situació ha generat que Marchena ho comentés amb la resta de membres del tribunal i finalment hagi decretat aquest recés per tal de solucionar aquest conflicte, podríem dir, judicial, aquest conflicte que s'ha generat a la sala segona del Suprem. Esperem que es torni a recuperar aquesta sessió. Veurem com queda la declaració de Baños. Mentrestant, els expliquem que el testimoni més esperat avui al Suprem ha estat el de Mariano Rajoy, expresident del govern espanyol, màxim responsable de la gestió de Catalunya durant l'aplicació del 155. Ha afirmat que va tenir fins a 6 converses amb Artur Mas i 2 amb Carles Puigdemont, però que va deixar clar des del primer moment que sobre el referèndum no hi havia res a parlar. Escoltem què ha donat de si aquesta declaració de Rajoy. Se intentó probablemente convocar un referéndum, pero como muy bien dejó sentado la Junta Electoral Central el 4 de octubre, poco tiempo después de la celebración de aquellos acontecimientos que todos conocemos, allí no hubo ningún referéndum. Fuimos muy prudentes. Creo que hicimos un esfuerzo para conseguir el apoyo de todos. Yo creo que pienso que un asunto de estas características, aunque mi partido tenía mayoría absoluta en el Senado, no hacía falta el apoyo de los demás, pero sin embargo trabajamos para hacerlo todos de manera conjunta e incluso le dimos la posibilidad de rectificar a quienes habían tomado una decisión, en mi opinión, equivocada. Los estados de excepción o de sitio a los que usted se ha referido en su intervención pueden afectar y, de hecho, afectan a derechos individuales de las personas. Y creíamos que la aplicación del artículo 155 no afectaba de la misma manera. Se trataba simplemente de cesar a un gobierno, pero sin suprimir la Generalitat, y luego decidimos la convocatoria de elecciones. ¿Atendió usted al señor Urkullu? Yo atiendo a todo el mundo. Yo le pregunto, ¿usted personalmente atendió al señor Urkullu cuando le demandó intermediar entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España? No, a mí nadie me demandó intermediar. Vamos a ver, señor Pina. Yo estoy seguro de haber oído que sí atendió personalmente al señor Urkullu porque atiende personalmente a todo el mundo. Bien, personalmente, ¿eh? Eso es lo que yo le he escuchado. I si no... està juramentado el testigo, ¿eh? Doncs tornem ràpidament al Suprem i veiem com s'ha solucionat aquest conflicte generat a partir de que Antonio Baños ha dit que no responia les preguntes de Vox. Perdón, los datos los ha recogido, ¿verdad? Doncs el que en realitat veiem és que Antonio Baños marxa de la sala. No sabem què ha passat perquè s'ha perdut aquest senyal en aquests moments al Suprem. El que sí que el recordem és que Antonio Baños, exdiputat de la CUP, s'ha negat a respondre directament les preguntes de Vox, ha dit per dignitat democràtica. Llavors Marchena li ha recordat que és la seva obligació i que això pot tenir conseqüències penals i li ha ofert la possibilitat de fer d'intermediari
diari ell mateix, Marchena, a les preguntes de Vox. Després d'una pregunta o dues que li ha formulat d'aquesta manera, Baños ha dit que, en definitiva, responia a les preguntes de Vox i que no volia seguir amb aquesta situació, el que ha generat aquest moment de deliberació del tribunal. Veurem com queda la situació d'Antonio Baños. Ara qui seu a declarar és Eulàlia Reguant, també exdiputada de la CUP. L'escoltem. Buenas tardes, doña Eulalia. Mire, vamos a ver. De entrada le pedimos disculpas por el tiempo que usted ha invertido respecto de la previsión inicial de su llamamiento. ¿Usted jura o promete decir la verdad? Sí. Bien, ya sabe que la ley exige que se identifique usted por su nombre, apellidos, edad, estado y profesión. Eulàlia Reguant i Cura, 39 anys, soltera i actualment regidora a l'Ajuntament de Barcelona, de la CUP. ¿Perdón? Regidora a l'Ajuntament de Barcelona per la CUP. ¿Conoce usted a los acusados? Sí. ¿Tiene alguna relación de amistad íntima, enemistad manifiesta, de consanguinidad, de afinidad, que condicione su obligación de decir verdad? No. Bien, ya sabe usted que ha sido propuesta como testigo por la acción popular ejercida por Vox. En consecuencia, también ha sido propuesta por la defensa del señor Cuixart. En consecuencia, responda, por favor, a las preguntas que le va a formular la acusación popular. Quería hacer dos cosas. Una es, me gustaría poder declarar en catalán, si es posible, y después expresar, asumiendo las consecuencias, que frente a la extrema derecha, frente a un partido machista y xenófobo, no aceptaré contestar las preguntas asumiendo las consecuencias. Bueno, pues empezamos por el final. Yo le he explicado a su compañero que la ley, así como permite al imputado en el ejercicio de su derecho constitucional, permite rechazar las preguntas de cualquiera de las acusaciones en bloque, de forma individual, el testigo es un ciudadano que está obligado a colaborar con el tribunal. Si usted decide rechazar esta posibilidad y no quiere convertirse en testigo a propuesta de la acción popular, pues entonces ya sabe que tenemos que dejar constancia de su negativa y deducir testimonio ante el juzgado de guardia por las posibles, que no lo sé, pero posibles responsabilidades penales en que haya podido incurrir. En ese caso, puede usted marcharse. Pues soy también testigo de... No, porque es que no hay contradicción. O sea, el testigo, usted es testigo frente a una acusación o en respaldo de una acusación. Si usted no permite que la acusación le haga las pruebas para respaldar su escrito, no tiene ningún sentido que la defensa haga unas preguntas a partir de unos elementos incriminatorios que no han aflorado. Señoría, disculpe, con su venia, disculpe que le interrumpa. Digamos, sé que la sala ha sido extraordinariamente generosa en el interrogatorio anterior al proponer una alternativa, digamos, para resolver esta situación sin necesidad de que se deniegue la práctica de la prueba, porque al fin y al cabo, como defensa, digamos, nos vamos a quedar sin posibilidad de interrogar al testigo. Usted es un estupendo procesalista y sabe perfectamente que no podemos sentar un precedente en el que los testigos seleccionan a quién contestar. En consecuencia, coja su carnet y no pasa nada. Se actúa como exige la ley que se actúe con aquellos testigos que no quieren declarar. Puede usted marcharse. Doncs ho acaben de veure, més del mateix. Eulàlia Reguant, exdiputada també de la CUP, que ha dit el mateix que Antonio Baños, que no vol respondre a les preguntes formulades per l'acusació popular representada per Vox. Ha dit que no vol respondre un partit literalment masclista i xenòfob. I el que li ha dit Marchena, doncs el mateix que li ha dit també Antonio Baños, que aquest fet pot tenir conseqüències penals perquè un testimoni no es pot negar a respondre les preguntes que li formulin a la sala. Per tant, doncs, la convidada, com han vist, elegantment a abandonar la sala i veurem quines conseqüències acaba tenint tot això tant per Antonio Baños, que ha fet el mateix, negar-se a respondre a Vox, com per Eulàlia Reguant. I l'últim testimoni citat per aquesta tarda, doncs ja veuen qui és, Núria de Gispert, expresidenta del Parlament. L'últim testimoni que parlarà en aquesta jornada. Ha sido consecuencia de, en fin, de la extensión de las pruebas testificales que hemos practicado con anterioridad. Aceptadas. ¿Usted jura o promete decir la verdad? ¿Cómo?
¿Jura o promete decir la Prometo. verdad? Ya sabe que la ley exige que se identifique usted por su nombre, por su apellido, por su edad, por su estado y por su profesión. ¿Cuál es su nombre, sus apellidos? Núria de Gispert Català, casada, abogada Sí. y durante 30 años política. Estupendo. ¿Conoce usted a los acusados? Los conozco ¿Tiene a alguna todos. relación de amistad íntima, de No, enemistad los conozco a manifiesta, todos. de consanguinidad, de afinidad que le He condicione? tenido una gran relación de trabajo y con algunos de ellos una amistad. No le impide decir No la me verdad. impide. Bueno, ya sabe que ha sido usted propuesta como testigo por la defensa de la señora Forcadell. En consecuencia, responda, si es tan amable, a las preguntas que le va a formular la defensa. No hace falta que se incline porque entonces no queda De grabado. acuerdo. Sí, con la venia de la excelentísima sala. Señora de Gispert, ¿usted fue presidenta del Parlamento de Cataluña durante qué legislatura o en qué fechas, más o menos? Del 2010, el 16 de diciembre del 2010, hasta el 26 de octubre del 2015, durante 2 legislaturas. De acuerdo. ¿La mesa del Parlamento es un órgano colegiado? Sí, es el órgano rector del Parlamento y es un órgano colegiado formado por 7 miembros. La presidencia, 2 vicepresidencias y 4 secretarías. De acuerdo. ¿Las decisiones se toman votando? En general no, pero cuando hay alguna discrepancia se vota. Y se vota por mayorías. De acuerdo. ¿A las reuniones de la mesa normalmente van todos los grupos o solamente aquellos que tienen representación en la misma? Solo los que tienen representación en la mesa. Es decir, yo no abrí la puerta a los otros grupos, cosa que en cambio la presidenta Forcadell sí que hizo. De acuerdo. ¿De quién es la iniciativa legislativa? De los grupos parlamentarios, del Gobierno y de la ciudadanía. Por lo tanto, la mesa no tiene iniciativa legislativa. No, nunca ha tenido ni puede tener. ¿Quién decide el orden del día de los plenos? El orden del día de los plenos lo decide la Junta de Portavoces, que son 2 por cada grupo parlamentario. Se reúnen cada 15 días y en esa reunión se programa el orden del día del siguiente pleno. De acuerdo. La admisión a trámite que realiza la mesa con relación a las iniciativas parlamentarias, a las proposiciones, proyectos de ley, ¿cómo se realiza? ¿Qué se tiene que mirar para hacer esta admisión a trámite por parte de la mesa? La función de control de las mesas, tanto la del Parlamento de Cataluña como cualquier otra mesa, como la del Congreso de Diputados, lo que hace es verificar si cumple con los requisitos formales. Nunca entra en el contenido material. De acuerdo. Que se admita a trámite en la mesa obligatoriamente, ¿quiere decir que va a entrar en el orden del día del Pleno? No, quiere decir que empieza por la publicación en el Diario Oficial del Parlamento, después se traslada a la Comisión Legislativa correspondiente y es finalmente cuando vuelve a la mesa y pasa de nuevo por la Junta de Portavoces para decidir si va o no al Pleno. Con relación a su legislatura, si recuerda, se presentó en el 2011 por parte del señor López Tena una proposición de ley para declarar la independencia de Cataluña. ¿Lo recuerda? Sí. ¿Se admitió a trámite en la mesa esta ley? Sí, hubo discrepancia, como he comentado antes. Yo creo que no he tenido demasiadas discrepancias en los 5 años de legislatura, pero en esa sí que hubo una discrepancia porque hubo 3 representantes de la mesa que no estaban de acuerdo y que decían que en este caso se tenía que entrar en el contenido material. Los otros miembros de la mesa consideramos que no se había de entrar, que no era una excepción, que era una manera de cortocircuitar la voluntad de los parlamentarios y, por lo tanto, su derecho a expresarse, su derecho a debatir públicamente lo que piensan y a que sea el Pleno el que decida si aquella proposición ha de ir adelante o no. Hubo incluso un informe de los letrados del Parlamento pronunciándose respecto de si se tenía que admitir a trámite o no por la mesa.
Sí, hubo un informe que muchas veces pues, los letrados lo saben hacer muy bien, en el cual tanto te daba la puerta a la admisión a trámite como te decía que podías entrar en el contenido material. Por tanto, dejaba esa puerta abierta a que decidiéramos los miembros de la mesa lo que íbamos a hacer. Se acabó produciendo toda la tramitación parlamentaria hasta el final que se votó esta ley. Sí, se acabó. Se llevó a cabo en una comisión legislativa, después volvió, como le he dicho, a la mesa, se trasladó a la Junta de Portavoces y la Junta de Portavoces consideró que había de ir al Pleno. Y en las enmiendas a la totalidad se acabó. ¿Y tuvo algún tipo de impugnación o se recurrió al Tribunal Constitucional alguno de los trámites, la admisión a trámite o alguno de los otros trámites? Ninguna. De acuerdo. ¿Se acuerda usted de la resolución 5/10 de su legislatura, que era la Declaración de Soberanía y del Derecho a Decidir del Pueblo de Cataluña? Sí, me acuerdo. ¿Fue esta en la primera ocasión que el Tribunal Constitucional anuló una resolución de carácter político? Por esto me acuerdo más, porque el Tribunal Constitucional hasta la fecha nunca había aceptado ni tan solo a trámite los recursos que se planteaban a resoluciones del Parlamento de Cataluña o de otros parlamentos. Y así estuve revisando junto con la mesa aquellas sentencias en las cuales o aquellos autos en los cuales el Tribunal Constitucional decía claramente que no se podía entrar en el fondo y que en las resoluciones eran resoluciones políticas, de carácter político, por lo tanto no tenían consecuencias jurídicas y como tales se tenían que aceptar. ¿Recuerda usted si, a pesar de ello, había un informe del Consejo de Estado en el que hubieron 2 votos particulares que decían exactamente que no se podía impugnar esa resolución al Tribunal Constitucional porque era de carácter político? Acordarme del todo no me acuerdo. De acuerdo. También en su legislatura se creó una comisión, se lo recuerda, de estudio del derecho a decidir. Sí, se creó la comisión de estudio del derecho a decidir y en esa comisión pues algún grupo parlamentario no quiso participar, se le invitó continuamente a que participara, no participaron y se hizo todo el trabajo que se tenía que hacer y acabó la comisión con su trabajo. ¿Fue esta comisión impugnada o llevada ante el Tribunal Constitucional? No. De acuerdo. ¿Es normal que las comisiones de estudio o en varias ocasiones las comisiones de estudio lleven sus conclusiones al Pleno para que sean ratificadas? Es normal. Se pueden quedar en la comisión correspondiente porque es quien, de hecho, aprueba o no aquella comisión de estudio, pero si por su relevancia se considera que se deba llevar, pues se lleva para su ratificación. De acuerdo. Cuando se produce en el Parlamento un debate de política general o bien un debate específico, con posterioridad a ello, los grupos presentan propuestas de resolución y la mesa, ¿en base a qué debe de admitirlas o no a trámite? Las propuestas de resolución, el reglamento del Parlamento dice muy claramente que han de ser congruentes con el debate de política general. Por lo tanto, se ha de valorar la congruencia. ¿La mesa o la presidencia puede limitar el debate de los diputados, es decir, en materia, me refiero? No, nunca. No está ni en sus funciones ni le corresponde en absoluto esta limitación. ¿Le consta a usted si desde los años 80 en el Parlamento de Cataluña se han producido varias o muchas resoluciones relacionadas con el derecho a la autodeterminación, a la independencia o a la soberanía de Cataluña? Muchas veces. ¿Han sido impugnadas? Ninguna. De acuerdo. ¿Es posible que, aunque no conste un tema en el orden del día, se acabe alterando el orden del día y se acabe introduciendo en el mismo pleno? Sí,
Esto es posible y además no es extraño. En plenos largos, donde hay muchos puntos en el orden del día, a veces hay grupos parlamentarios que están pactando a última hora un proyecto que les interesa mucho. Y si es así, con la voluntad de 2 grupos parlamentarios, se pone a votación y si se vota favorablemente, se añade un punto nuevo al orden del día. En el caso de que se produzca esta votación y se vote favorablemente, ¿la presidencia o la mesa tiene alguna facultad para decir que ese tema no se introduce o censurar ese tema? No, la presidenta de la mesa y la mesa en su conjunto ha de dar la palabra a los 2 grupos parlamentarios que han solicitado esta nueva inclusión en el orden del día y una vez hayan hablado se pone a votación. Es el papel que le corresponde a la mesa en los plenos. De acuerdo. Cuando se aplica esta alteración del orden del día que está regulada, estaba en el 81.3, ahora está en el 83.3 del reglamento, ¿puede también el Pleno decidir eximir todos los trámites previstos en el reglamento? Sí, y esta es una modificación que cuando la solicitan 2 grupos parlamentarios, pues muchas veces los otros grupos que no están de acuerdo piden la palabra, intentan convencer que esto no es posible, pero de hecho es un artículo del reglamento que lo permite y que además está desde el primer día. O sea, no ha habido modificación en este artículo. De acuerdo. ¿Los dictámenes del Consell de Garanties Estatutàries tienen carácter vinculante? No, nunca lo han tenido. De acuerdo. ¿Y los informes de los letrados tienen carácter vinculante o preceptivo? No, ni preceptivo ni vinculante. Son informes que asesoran a la mesa, pero no puedes, lógicamente, hacer uso, y muchas veces se ha hecho, pero no obliga. De acuerdo. Con relación a los días 6 y 7 de septiembre de 2017, ¿usted pudo ver en directo lo que pasó en el Parlamento? ¿Estaba en el Parlamento? El día 6 estuve presencialmente en el Parlamento. El día 7 lo pude ver desde fuera. De acuerdo. ¿Los grupos parlamentarios pudieron presentar enmiendas, todos los grupos que lo desearon? Sí. ¿Vio usted si se tramitaron, se admitieron a trámite muchísimas reconsideraciones? Sí, muchas. No sé si una quincena. De acuerdo. En el momento en que el presidente de la Generalitat solicita una comparecencia al Parlamento, ¿puede el Parlamento negarse a recibirle? No, de ninguna manera. El presidente de la Generalitat puede, cuando le interese, solicitar la comparecencia, lo hace como un mero trámite a la presidenta del Parlamento y es la presidenta la que, de acuerdo con el presidente, decide qué día viene para personarse delante del Pleno. Por lo que ha podido ver de la actuación de la señora Forcadell en esta legislatura, ¿piensa que se ha adecuado en todo momento a lo dispuesto en el reglamento del Parlamento? Absolutamente, siempre. Yo he seguido bastante el tiempo que la presidenta Forcadell fue presidenta del Parlamento, entre otras razones porque éramos las 2 únicas mujeres que hemos sido presidentas del Parlamento de Cataluña y, por tanto, estaba orgullosa de pensar que me había seguido otra mujer y seguía su trabajo y seguía todos los pasos que ella hacía en la medida de mis posibilidades. ¿Considera usted que toda la actuación de la misma, tanto en las reuniones de mesa como de juntas de portavoces como en pleno, está amparada por la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria? Vamos a ver, señora letrada. Ya la anterior pregunta era una pregunta que desbordaba también el significado de la llamada de la testigo. No le puede pedir usted a ella que haya un juicio jurídico acerca de la corrección de una actuación parlamentaria. De acuerdo. ¿Tienen ustedes la obligación de velar en todo momento por los derechos fundamentales? Esto es, también, por ejemplo, por el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la iniciativa legislativa, el derecho a la participación política y al pluralismo político y a la inviolabilidad parlamentaria. Es claro, son las funciones
que tienen las prerrogativas y las funciones que tienen los diputados y diputadas de los parlamentos. Esto es el parlamentarismo. O sea, en el Parlamento se va a debatir, a discutir, a negociar y a votar. Y, por lo tanto, como representantes del pueblo de Cataluña, lo que tienen es derecho a la libertad de expresión y al pluralismo político. Y a la última pregunta. ¿Usted hubiese actuado exactamente como la señora Forcadell? Y tanto. No solo habría actuado igual, sino que lo he dicho públicamente. Escúcheme. No pidamos un juicio hipotético sobre lo que habría hecho ella en la misma circunstancia, porque eso no lo estamos enjuiciando y ni siquiera ayuda al tratamiento jurídico de los hechos. ¿Qué es lo que habría hecho doña Núria Gispert en una circunstancia similar? En consecuencia, la última pregunta no es pertinente, no hace falta que usted la conteste. De acuerdo, señoría. Muchas gracias. ¿El Ministerio Fiscal tiene alguna pregunta? Sí, solo una pregunta. Usted ha mencionado la resolución 5 de la legislatura 10 de 23 de enero de 2013 de declaración de soberanía y derecho a decidir de Cataluña, ¿verdad? 2013 o 2012. 23 de enero del 2013. 2013. Sí. ¿Sabe que fue declarada inconstitucional por sentencia de 25 de marzo de 2014 del Tribunal Constitucional? Pues mire, ahora me lo dice usted y le digo que sí, pero no me he acordado cuando la abogada señora Arderiu me lo ha dicho. Tiene usted toda la razón. Ninguna pregunta más, señoría. ¿La abogacía del Estado tiene alguna pregunta? Sí, una pregunta. En la experiencia que usted ha tenido como presidenta del Parlamento, aplicó alguna vez de forma conjunta el procedimiento de urgencia más lo previsto en el artículo 81.3 del reglamento? 81.3, que prevé dos cosas, tanto la alteración del orden del día del Pleno como, en su caso, la supresión o tramitación sin, en realidad, habiéndose cumplido los trámites esenciales. ¿Aplicó alguna vez esto de forma conjunta y en un plazo de aproximadamente 12-14 horas? Me pasará a lo mejor como me ha pasado antes, no me acuerdo. Así como sí que le puedo decir que el primer procedimiento era una actuación muy normalizada y, por lo tanto, no le digo que en cada pleno, pero sí al menos un pleno al mes se pedía la ampliación del orden del día. El hecho de si no se cumplía con los requisitos de acuerdo con este artículo 81, no me acuerdo, pero sí como diputada lo he vivido. ¿Y qué ha visto? No, que se hizo así, se aprobó y no pasó nada. ¿Que se aplicara todo de forma acumulada? No, que se hiciera todo en 12 o 14 horas, no, pero que se hiciera ese procedimiento, sí. ¿Es habitual o fue habitual en el periodo en el que usted fue presidenta del Parlamento que se dieran plazos para la formulación de enmiendas de 2 horas a partir de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Parlamento? No es extraordinario ni excepcional. No me puedo acordar de si yo en mi época de presidenta lo hice o no, pero no me parece raro. ¿No le parece raro porque recuerda alguna vez haberlo hecho? Usted fue muchos años presidenta. Sí. ¿No le resulta excepcional por haberlo hecho? Es que no me acuerdo. Y entonces, una sola consideración. ¿En base a qué criterio considera usted o lo califica como no excepcional? Es que no se trata de lo que yo piense respecto a si es o no excepcional, sino lo que establece el reglamento del Parlamento. Y si el reglamento del Parlamento establece lo que usted acaba de decir, los grupos parlamentarios tienen todo el derecho a plantearlo. Y la presidenta no puede enmendar la plana a ningún grupo parlamentario. Dígame, cuando se tramitó la proposición de ley que usted ha comentado en el 2011, sobre la independencia, que pasó esta sí por comisión, tuvo un plazo de enmiendas, tuvo un plazo desde luego amplio desde su publicación hasta iniciar la tramitación material. ¿Había alguna resolución judicial que ordenara la suspensión de la tramitación? No.
Ninguna pregunta más. Muchísimas gracias. ¿La acusación popular tiene alguna pregunta? Ninguna pregunta, señor presidente. Muchísimas gracias. ¿Alguna de las defensas tiene una pregunta? Sí, diga, señor Homs. No, ahora le acaba de preguntar el Ministerio Fiscal sobre la sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de marzo de 2014 respecto a la declaración de soberanía aprobada por el Parlamento de Cataluña cuando usted era presidenta del Parlamento de Cataluña en enero del 2013. Y ha afirmado el Ministerio Fiscal, si usted recordaba, que fue declarada inconstitucional toda ella. Y yo le pregunto, en concreto, si fue declarada constitucional toda la resolución o alguna parte de esta resolución. Y, de hecho, si fue declarada constitucional la referencia en particular de esta resolución que hacía referencia, valga la redundancia, al derecho a decidir. ¿Lo recuerda? Sí. Cuando el señor fiscal lo ha dicho me he acordado, porque además es una declaración que, pues quieras que no, te la has de mirar con serenidad y has de pensar cuál es tu papel. De hecho, hubo sentencia del Tribunal Constitucional, pero, si me permite la sala, no entendimos demasiado esa sentencia, porque estábamos hablando de una resolución, y una resolución por el mismo Tribunal Constitucional, en muchas sentencias, es una declaración política, y como tal, el propio Tribunal Constitucional, en la mayoría de las ocasiones, había dicho que no se había de recurrir ni tener en cuenta. Por lo tanto, nos llamó la atención ese cambio en el Tribunal Constitucional. Pero más allá de esto, yo la pregunta concreta que le hago, y me permito repetirla, es si la declaración de inconstitucionalidad afectó al conjunto de la resolución o solo a una parte que era el apartado primero y no al apartado segundo, que también era la pretensión del Gobierno del Estado cuando la impugnó, que era la referente al derecho al ejercicio a decidir o al derecho a decidir, vamos. Señor Homs, no me acuerdo. No lo sé. Me quedé con el recurso de inconstitucionalidad y con la sentencia. En este momento no puedo decirle lo que no recuerdo. No pasa nada. Muchas gracias. No hay más preguntas, señor. Muchísimas gracias. Terminamos por hoy y quedan ustedes emplazados para seguir con la declaración testifical mañana a las 10. Doncs acaba aquesta jornada de declaracions de testimoni, jornada testifical. Núria de Gispert, expresidenta del Parlament, acaba de respondre les preguntes bàsicament de l'advocada de Carme Forcadell amb l'estratègia de defensar l'actuació de la presidenta processada de la cambra. De Gispert ha recordat que les resolucions del Parlament són de caràcter polític i que no es poden impugnar o que la mesa, per exemple, no pot limitar, dit, el debat de la cambra. Abans, Marta Pascal, exdiputada del Parlament, ha reconegut que Puigdemont, juntament amb el seu govern, va prendre la decisió de fer el referèndum, i uns altres dos testimonis citats. Antonio Baños i Eulàlia Reguant han posat, podem dir, l'anècdota de la jornada. Exdiputats, ells de la CUP, s'han negat a respondre a les preguntes de Vox i això els ha valgut l'expulsió de la sala, la seva suspensió com a testimonis per part del jutge Manuel Marchena, que els ha recordat que no respondre una de les parts quan s'és testimoni pot tenir conseqüències penals i ha enviat el cas al jutjat de Guàrdia. Avui, però, el testimoni més esperat al Suprem ha estat el de Mariano Rajoy, expresident del govern espanyol, màxim responsable de la gestió de Catalunya durant l'aplicació del 155, que, entre altres, ha afirmat que va tenir diverses converses amb Artur Mas i Carles Puigdemont, però que va deixar clar des del primer moment que sobre el referèndum no hi havia res a parlar. Escoltem també com justificava l'aplicació del 155. Se intentó probablemente convocar un referéndum, pero como muy bien dejó sentado la Junta Electoral Central el 4 de octubre, poco tiempo después de la celebración de aquellos acontecimientos que todos conocemos, allí no hubo ningún referéndum. Fuimos muy prudentes. Creo que hicimos un esfuerzo para conseguir el apoyo de todos. Yo creo que pienso que un asunto de estas características, aunque mi partido tenía mayoría absoluta en el Senado, no hacía falta el apoyo de los demás, pero sin embargo trabajamos para hacerlo todos de manera conjunta e incluso pues le dimos la posibilidad de rectificar a quienes habían tomado una decisión, en mi opinión, equivocada. Los estados de excepción o de sitio a los que usted se ha referido en su intervención pueden afectar, y de hecho afectan, a derechos individuales de las personas. Y creíamos que la aplicación del artículo 155 no afectaba de la misma manera. Se trataba simplemente de cesar a un gobierno, pero sin suprimir la Generalitat, y luego decidimos la convocatoria de elecciones. ¿Atendió usted al señor Urkullu? Yo atiendo
a todo el mundo. Yo le pregunto, ¿usted personalmente atendió al señor Urkullu cuando le demandó intermediar entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España? No, a mí nadie me demandó intermediar. Vamos a ver, señor Pina. Yo estoy seguro de haber oído que sí atendió personalmente al señor Urkullu porque atiende personalmente a todo el mundo. Bien, personalmente, ¿eh? Eso es lo que yo le he escuchado. Y es si que no, está juramentado el testigo, por vamos favor. a ver, señor Rajoy, no quiero es muy poner en un sencillo. problema. O sea, ahí no ha habido ningún mediador de nada, porque como ya he señalado, mis posiciones estaban claras y las de los otros también estaban claras. Muy bien, no se preocupe, ya nos lo aclarará el señor Urkullu. Gracias. Si se hubiese actuado cumpliendo la ley, si no se pretendiera violentarla, no hubiéramos visto esas imágenes ni otras imágenes parecidas que podríamos a buen seguro ver también aquí. Yo lo lamento muchísimo, todas estas imágenes. Como todos ustedes pueden entender, no me gustan. I abans de Rajoy, l'exministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha defensat l'estricte control que es va fer de les finances de la Generalitat i també s'ha hagut de justificar de les afirmacions que va fer assegurant que no s'havia destinat ni un euro públic al referèndum. Avui n'ha explicat els matisos i també ha dit que el Ministeri va enviar denúncies a la Fiscalia General i a la Fiscalia del Tribunal de Comptes per activitats del Diplocat i dels costos de l'1 d'octubre. Yo lo que quería transmitir es a todos los españoles que no podía hacerse materialmente esa convocatoria de un referéndum, aparte de por el hecho ilegal en sí mismo, porque la autoridad convocante no tenía presupuesto. Y entonces, ¿qué clase de convocatoria es la que se hace oficialmente sin un presupuesto público? Alguien ha abierto un lugar público para que se celebre un acto ilegal. Es así de claro y de contundente. Por eso me refiero, ¿cómo no va a haber malversación? Si hay funcionarios públicos, autoridades públicas que están abriendo locales públicos. Abans de Rajoy ha declarat un altre dels testimonis importants avui l'exvicepresidenta del govern Soraya Sáenz de Santamaría, que ha avalat les tesis de la Fiscalia i l'acusació popular sobre el delicte de rebel·lió. Ha parlat de violència i d'assetjament sistemàtic a les forces de seguretat i n'ha defensat l'actuació en dir que van fer-ho sota mandat judicial. Ha afegit que si la gent no hagués fet de muralla contra la policia no hauria passat res. Després de la moció de censura contra Mariano Rajoy i l'elecció de Pablo Casado com a nou líder del PP, Soraya Sáenz de Santamaría ha tornat avui a la primera línia política. En la tercera setmana del judici, ella ha estat entre els testimonis que han declarat davant del tribunal, la primera veu acusatòria contra els processats. Per l'exvicepresidenta sí que hi va haver violència. Creo que todo el mundo vio esas imágenes violentas. A nosotros, como Gobierno, pues nos informaba el ministro de Interior y el delegado del Gobierno de lo que se iba produciendo. Se impide que los detenidos formen parte o estén en ese registro y, sobre todo, se les impide salir con las imágenes que vimos, pues así lo considero como violento. Sí, prácticamente nos encontramos en general con imágenes en la opinión pública en que cualquier actuación judicial que se llevaba a cabo, registros en domicilios, en naves, en detenciones, pues se producían aglomeraciones, en algunos casos con imágenes de naturaleza violenta. La violència també ha estat present en el tens interrogatori que li ha fet l'advocat d'Oriol Junqueras. ¿Vio las imágenes por televisión? Sí, desde mi despacho en Moncloa. ¿Vio algún policía pegar a algún ciudadano? Mire, yo he visto a lo largo no solo de mi vida política, sino como cualquier otro ciudadano, imágenes en relación o que se producen como consecuencia de disturbios. No son agradables a la vista, pero creo que si no se hubiera convocado a la gente, si la hubiera llamado masivamente para actuar como murallas e impedir a quienes estaban mandatados judicialmente a impedir ese referéndum, pues a lo mejor alguna de las imágenes que habíamos visto no se había producido. ¿Creía que los votantes del 1 de octubre se iban a enfrentar el 1 de octubre con esos acometimientos para no llamarlo cargas, de la policía? Mire, yo lo único que sé es que se les movilizó para que acudieran con tiempo a los colegios electorales y lo que vi
pues fue las murallas humanas que hizo en algunos casos y las agresiones y los lanzamientos de objetos que todos pudimos ver por televisión. ¿Hubo también actos de violencia? Indudablemente, ahí lo vimos, creo que las imágenes están ahí, son públicas y notorias. ¿Y tomaron alguna medida contra los policías que pudieran haberlas hecho? Perdóneme, ¿medida? Sí, es decir, supongo que pudo ver si algún policía agredía a algún ciudadano el 1 de octubre por la televisión. En primer lugar, me gustaría recordar que la actuación de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo fue en ejecución de una decisión judicial. Sáenz de Santamaría ha explicat que va mantenir 3 reunions amb Oriol Junqueras i que en totes el líder d'Esquerra es va negar a parlar de res que no fos la celebració del referèndum. Gracias. ¿Se le planteó el señor Junqueras en algún momento la posibilidad de seguir el cauce constitucional y convocar un referéndum, pero a nivel nacional, o instar un mecanismo de reforma de la Constitución? No, nunca. Vichy d'Or, eterna joventut, patrocina aquest espai. Bona tarda. L'actualitat esportiva d'aquest dimecres també passa per Madrid, perquè Barça i Madrid s'enfronten aquesta nit al Santiago Bernabéu en la final de Copa en joc. L'equip de Valverde afronta el primer dels 2 clàssics de la setmana amb la plantilla gairebé al complet. Recordin que podran seguir aquest Madrid-Barça de tornada de les semifinals de Copa a les 9 del vespre per TV3. El Barça ha arribat aquest migdia a Madrid amb les novetats d'Artur i de Silesen, que van rebre l'alta mèdica ahir i ja van entrar a la llista de convocats, però un cop més, la gran referència de l'equip al Bernabéu serà Leo Messi. Sobre el paper, el Real Madrid s'hi juga molt més que no pas al Barça, perquè juga al seu estadi, perquè és lluny dels blaugranes a la Lliga. Tercer enfrontament de la temporada entre els 2 equips, amb un balanç fins ara d'un empat i una victòria blaugrana. Solari podrà comptar finalment amb Gareth Bale, un cop el comitè de competició ha confirmat avui que no el sancionarà per haver fet una botifarra en celebrar un gol en l'últim derbi de Lliga contra l'Atlètic de Madrid. Isco, tot i tenir l'alta mèdica, no ha entrat en la llista de convocats de Solari. Qui us ofereix el temps? Factor Energia. Últim dia d'aquesta primavera avançada, d'aquest ambient càlid que ha arribat també al Pirineu, a les valls, amb valors de 24 graus fins i tot. És el cas, per exemple, al Pont de Suert de la Seu d'Urgell. S'ha arribat als 27 a Tortosa i a molts indrets de l'interior del país 25-26. Només en alguns sectors de la costa, sobretot del Maresme, el termòmetre ha quedat per sota dels 20 graus. Temperatures que no es tornaran a repetir perquè han tocat sostre, l'anticicló comença a debilitar-se, el tenim aquí, però les perturbacions comencen a treure el nas i empenya una mica aquest anticicló a desfer-ho una miqueta, tot i que no ens abandonarà ben bé fins la setmana que ve. Per tant, malgrat que demà notarem alguns canvis amb la presència d'alguns núvols prims, en l'ampliació veiem que poca història avui, poca nuvolositat, tot i que arriben aquests núvols prims pel centre de la península Ibèrica. Veiem que demà aniran arribant núvols prims, sobretot a partir de mig matí, amb algunes boirines, temperatures sense canvis, poques glaçades, i a la tarda un cel més enteranyinat, màximes, per tant, un pèl més baixes, molt suaus, però no tant. A més, entrarà la tramuntanya mestral als 2 extrems del territori, bonança en el País Valencià i les Balears, i veiem que l'anticicló, doncs això, comença a debilitar-se una miqueta, es fractura, es trenca, comença a deixar passar les perturbacions atlàntiques cap a centre Europa. Tot això es traduirà en un canvi més significatiu, sobretot a l'entrant de la setmana que ve, amb un descens important de les temperatures i l'arribada d'algunes pluges. Fins ara.